¿Alguna vez has sentido una nostalgia inexplicable por un lugar en el que jamás has estado, o has mirado a los ojos de un completo desconocido con la certeza absoluta de haberlo amado antes? Cierra los ojos por un momento y permite que tu respiración se vuelva lenta, profunda y regular. Todo lo que define tu existencia en este plano terrenal, ese miedo silencioso que no puedes justificar con recuerdos de tu infancia, el talento que floreció de repente sin haber recibido jamás instrucción, la atracción magnética hacia ciertas culturas o ese vacío interior que ningún logro material parece calmar, no es una simple casualidad biológica. No es genética vacía, ni el capricho ciego del azar. Cada detalle de tu personalidad, cada inclinación oculta y cada fractura de tu corazón forman parte de una historia milenaria, un tapiz inmenso tejido a lo largo de siglos de existencia cósmica. No estamos hablando de una metáfora abstracta sobre el destino, estamos hablando de la memoria viva de tu conciencia inmortal, el viaje ininterrumpido de la reencarnación. Llevas inscritos secretos antiquísimos en la estructura sutil de tu ser, y hoy vamos a descorrer el velo de la ilusión temporal para descifrar las señales definitivas de cuántas vidas has recorrido antes de habitar este cuerpo. Incluso tu escepticismo, esa resistencia lógica que intenta encasillarlo todo en lo tangible, puede ser la última trinchera de un recuerdo colosal que está a punto de despertar. La sabiduría ancestral, desde las orillas del sagrado río Ganges hasta las escuelas de misterios en el antiguo Egipto y la Grecia clásica, siempre entendió que nuestra existencia no comienza con el primer llanto en la cuna ni se extingue cuando el corazón exhala su último latido físico. La vida en la tierra es apenas un día en la vasta escuela del espíritu, una jornada de aprendizaje dentro de un ciclo infinito de experiencias, caídas, transformaciones y despertares. Si esto es una realidad universal, surge la pregunta que ha inquietado a filósofos y místicos a lo largo de las eras: ¿por qué no recordamos con total nitidez quiénes fuimos, qué nombres llevamos, en qué guerras luchamos o a quiénes lloramos en nuestros brazos? La respuesta reside en la profunda sabiduría y misericordia del velo del olvido. Si tu mente consciente tuviera que soportar en este instante el peso acumulado de docenas de vidas previas, el dolor desgarrador de pérdidas irreparables, las traiciones sufridas, la agonía de muertes violentas y el apego a identidades que ya se desintegraron, la carga emocional colapsaría por completo tu capacidad de actuar en el presente. El olvido terrenal no es un castigo, es un espacio en blanco, una pausa sagrada que le permite a tu alma encarnar en una nueva vasija para aprender lecciones específicas sin la contaminación del pasado. Sin embargo, ese velo jamás es completamente opaco. Tiene grietas sutiles, umbrales invisibles por donde la verdadera memoria escapa en forma de intuiciones, sensaciones inexplicables y certezas viscerales. Hoy vamos a recorrer cada una de esas señales, explorando las profundidades de tu historia olvidada para que comprendas, al fin, la inmensidad del camino que has transitado. El eco del déjà vu profundo y la fractura del tiempo lineal. ¿Has caminado alguna vez por una calle empedrada, en una ciudad remota que jamás habías visitado en esta vida, y de pronto el aire parece detenerse? El crujido de tus propios pasos sobre la piedra gastada, el ángulo exacto en que la luz del atardecer cae sobre un muro antiguo, el aroma a madera quemada o el sonido distante de una campana te sacuden con una fuerza tan abrumadora que tu pecho se comprime. La ciencia convencional, en su afán por medir únicamente lo material, intenta catalogar esta vivencia como un simple error de procesamiento neuronal, un desajuste temporal entre los hemisferios del cerebro que genera la falsa impresión de haber vivido el presente con anterioridad. Pero quien ha atravesado un déjà vu de verdadera intensidad mística sabe que esa explicación mecánica no roza la superficie del misterio. No se trata de una confusión pasajera ni de un truco mental. Es una resonancia cuántica del espíritu. Es el momento exacto en que la ilusión del tiempo lineal se desvanece por un milisegundo y tu conciencia actual roza una huella energética que tú mismo dejaste grabada en ese mismo espacio geográfico hace cientos de años. Piensa en aquellos testimonios de personas que visitan fortalezas medievales, templos olvidados o callejones coloniales y, sin haber consultado jamás un mapa ni poseer conocimientos históricos, saben con total certeza qué habitación se encuentra tras cruzar un arco ruinoso, o reconocen un pozo de agua que fue cubierto hace generaciones pero que sigue figurando en los archivos secretos de la región. Cuando caminas por esos senderos y una ola de nostalgia pura, una mezcla agridulce de pertenencia y pérdida,
inunda tus ojos sin una razón aparente, estás experimentando la vibración de tu propia memoria ancestral. El alma reconoce la frecuencia del terreno. Recuerda las risas, las promesas juradas bajo ese cielo y las despedidas desgarradoras que ocurrieron en ese suelo. Si los episodios de déjà vu han sido una constante a lo largo de tu vida, y si no se limitan a imágenes aisladas sino que vienen acompañados de sensaciones físicas intensas, palpitaciones y una certeza inquebrantable de orientación espacial, tu alma ha recorrido la Tierra en innumerables ocasiones, dejando fragmentos de su esencia dispersos en distintos rincones del mundo. El pacto sagrado de los reencuentros de almas. En el teatro de la vida cotidiana, nos cruzamos con cientos de personas a las que tratamos con cortesía pero con las que apenas compartimos una superficie formal. Construir un lazo de confianza genuina con ellas requiere años de trato constante y esfuerzo mutuo. Sin embargo, en ocasiones extraordinarias, ocurre algo que desafía toda lógica relacional, te encuentras con un absoluto desconocido y, al primer intercambio de miradas o tras las primeras palabras pronunciadas, se produce un colapso del tiempo. No existe la incomodidad, no hay necesidad de fingir ni de levantar murallas defensivas, una familiaridad cálida, profunda y absoluta se instala en el ambiente. Sientes que conoces la cadencia de su voz, la intención detrás de sus silencios y la esencia de su ser desde siempre. Este fenómeno no es una mera coincidencia social ni una simple atracción física, es el cumplimiento de un pacto álmico preexistente. A lo largo de la rueda de las encarnaciones, las almas no viajan en soledad, se desplazan en grupos o constelaciones espirituales unidas por hilos invisibles de karma y amor. Estas almas compañeras acuerdan reencontrarse en diferentes eras, asumiendo roles cambiantes según las necesidades de su evolución. En una vida pudieron ser hermanos de sangre, en otra amantes apasionados, en otra maestros y discípulos, o incluso adversarios destinados a empujarse mutuamente hacia la superación de sus sombras. Cuando te cruzas en esta vida con un miembro de tu constelación espiritual, la personalidad física puede haber cambiado, el rostro es nuevo, el idioma puede ser distinto, pero la vibración del núcleo es inconfundible para tu intuición. Terminan las frases del otro, comprenden sus heridas sin necesidad de relatos detallados y hallan en su presencia un refugio inmediato frente al caos del mundo. Lo mismo ocurre con determinados entornos naturales, hay bosques, costas marinas o montañas que te envuelven con un abrazo de pertenencia total desde el instante en que los contemplas por primera vez, como si cada partícula de ese paisaje estuviera viva y celebrara tu regreso tras una larguísima ausencia. La herencia de la sabiduría innata y los talentos del pasado. Observa con detenimiento a aquellos niños que, a una edad temprana en la que apenas logran coordinar sus movimientos básicos, se sientan ante un instrumento musical complejo y ejecutan melodías sublimes con una sensibilidad que a un adulto le tomaría décadas de disciplina rigurosa. O piensa en personas que dominan idiomas intrincados con una facilidad asombrosa, que dibujan con una comprensión intuitiva de la luz y la anatomía sin haber recibido una sola clase, o que poseen una destreza manual fuera de lo común para oficios que jamás practicaron en su infancia. La psicología tradicional suele etiquetar estos fenómenos como genialidad innata o talento genético espontáneo, pero cuando se investiga a fondo, a menudo no existen antecedentes familiares que justifiquen semejante maestría. La explicación real descansa en la acumulación de experiencia álmica. El alma es una memoria viva que jamás pierde lo que ha integrado a través del esfuerzo consciente y la devoción. Cuando una persona dedica una vida entera a perfeccionar un arte, a estudiar la medicina tradicional, a navegar los mares o a cultivar la oratoria, esa maestría se graba en su cuerpo sutil. Al renacer en un nuevo cuerpo biológico, el cerebro físico es nuevo, pero la conciencia que lo habita ya domina los principios fundamentales de esa disciplina. Solo necesita un pequeño detonante en el entorno para reactivar lo que aprendió en siglos anteriores. Esta herencia no se limita exclusivamente a las habilidades artísticas o técnicas, se manifiesta de manera aún más profunda en la sabiduría existencial. Hay seres que desde muy jóvenes muestran una madurez desconcertante. Mientras otros niños o jóvenes se dejan arrastrar por impulsos ciegos o conflictos superficiales, ellos observan el drama humano con una mirada compasiva, templada y serena. Comprenden instintivamente la futilidad del rencor, la importancia del desapego y el valor sagrado de la verdad.
Si a menudo te descubres comprendiendo verdades complejas sobre la naturaleza humana sin haber tenido que pasar por esas experiencias en tu vida actual, estás canalizando la sabiduría acumulada de múltiples existencias previas. Las sombras del inconsciente, recuerdos espontáneos y visiones nocturnas. Durante las horas de vigilia, los sentidos físicos y las exigencias de la vida moderna actúan como una barrera que mantiene encerrada a la conciencia en el presente inmediato. Sin embargo, cuando el cuerpo descansa en el sueño profundo o entra en estados de relajación meditativa, las frecuencias cerebrales descienden y el velo del olvido se vuelve translúcido. Es en estos estados cuando emergen recuerdos de vidas pasadas, a menudo disfrazados bajo la apariencia de sueños extraordinariamente vívidos. No nos referimos a los sueños habituales, caracterizados por secuencias caóticas, símbolos distorsionados o fragmentos de lo vivido durante el día. Los recuerdos del alma se distinguen por una coherencia sobrecogedora, una paleta de colores singular y una carga sensorial que desafía cualquier invención de la fantasía. En estos sueños te percibes con absoluta claridad en un cuerpo diferente, vistiendo telas pesadas o rústicas, oliendo el aroma específico del humo de fogatas de leña verde, sintiendo el frío lacerante de un invierno en una cabaña de piedra o contemplando ciudades antiguas con sus templos intactos bajo un cielo despejado. Quienes experimentan estas visiones se despiertan con el corazón latiendo con fuerza y con una conmoción emocional que puede durar días enteros, incapaces de sacudirse la certeza de que lo vivido fue absolutamente real. En muchos casos documentados, las personas han anotado detalles arquitectónicos, nombres geográficos en dialectos extintos o descripciones de vestimentas tradicionales que desconocían por completo, descubriendo posteriormente en enciclopedias y archivos históricos que cada detalle coincidía de forma exacta con periodos y culturas que jamás habían estudiado. Estos destellos no son meros desvaríos nocturnos, son ventanas directas a los archivos de tu propio registro personal en el universo. Fobias inexplicables y los residuos del dolor kármico. No todas las huellas que el alma arrastra a través de las encarnaciones están compuestas de luz y talento. Las transiciones traumáticas, las muertes violentas y las experiencias de sufrimiento extremo que no pudieron ser procesadas espiritualmente en su momento dejan cicatrices en el campo áurico. Estas marcas se manifiestan en la vida presente bajo la forma de miedos viscerales, bloqueos irracionales y fobias paralizantes que desafían toda lógica biográfica. Piensa en una persona que siente un pánico incontrolable y asfixiante al entrar al mar o a cualquier masa de agua profunda, a pesar de no haber sufrido jamás un incidente de ahogamiento en su infancia ni haber visto a nadie peligrar en el agua. O en quien experimenta una claustrofobia atroz ante la idea de permanecer en espacios reducidos, sintiendo que le falta el aire de manera instantánea, aun cuando jamás ha estado atrapado. Otros sienten un terror visceral e inexplicable ante el fuego, las alturas vertiginosas, las tormentas eléctricas, ciertos animales o el contacto con objetos afilados. Estas reacciones no son debilidades psicológicas ordinarias ni defectos de carácter, son mecanismos de defensa automáticos activados por la memoria celular y energética del alma. En un nivel subconsciente profundo, tu ser recuerda el instante exacto en que una vida previa llegó a su fin a través del ahogamiento, del colapso de una estructura, del fuego devorador o de la violencia física. El cuerpo actual reacciona con una alarma de supervivencia extrema porque busca protegerte de revivir aquel antiguo dolor. Reconocer el origen transpersonal de estos temores es el primer paso indispensable para sanarlos. Cuando iluminas con la luz de la conciencia presente esa herida ancestral, el miedo pierde su poder y el alma se libera del fantasma de su propio pasado. Hemos recorrido la mitad de este sendero de revelación, descendiendo a las capas más profundas de tu memoria eterna. Si sientes en el centro de tu pecho la vibración inconfundible de que tu viaje no comenzó en esta vida, haz una pausa interior y escribe ahora mismo en los comentarios la palabra recuerdo. Deja constancia de tu despertar y de tu conexión con las almas que hoy caminan a tu lado en esta misma búsqueda. La fascinación magnética por épocas y culturas lejanas. ¿Te ha ocurrido alguna vez sentir una atracción irresistible, casi obsesiva, por una civilización específica de la historia humana? Hay quienes sienten un estremecimiento inexplicable al contemplar el arte y los jeroglíficos del antiguo Egipto, experimentando una sensación de solemnidad sagrada que ninguna otra cultura les despierta.
Otros sienten que su corazón pertenece a los bosques brumosos de la Europa celta, a la disciplina estética del Japón feudal, a la austeridad de los monasterios medievales, a la agitación intelectual del Renacimiento o a las vastas llanuras habitadas por los pueblos originarios de América. Esta inclinación no es una simple preferencia estética ni un mero pasatiempo intelectual. Es una manifestación directa de la afinidad vibratoria que tu alma conserva con aquellos periodos donde experimentó intensas transformaciones espirituales, grandes amores o vivencias formativas determinantes. Cuando escuchas la música tradicional de esa cultura, cuando contemplas sus ropajes o cuando estudias sus costumbres, no estás aprendiendo algo nuevo, estás reconociendo un entorno en el que fuiste partícipe activo. Tu espíritu guarda la memoria de los valores, las leyes morales, las ceremonias y el modo de vida de esa época, y por ello el mundo contemporáneo puede resultarte a menudo frío, ajeno o carente del sentido que encontrabas en aquellos tiempos. Esta resonancia histórica también puede manifestarse a través de la literatura y el arte fantástico. Cuando una obra de ficción ambientada en mundos ancestrales o medievales te conmueve hasta las lágrimas y te hace añorar paisajes que supuestamente no existen, lo que en realidad se está activando son los arquetipos milenarios de honor, fraternidad, contacto con la naturaleza y misterio que tu alma vivió en eras olvidadas por la historia oficial. La soledad y la mirada del alma vieja. Existe una cualidad inconfundible en la energía de aquellas personas que han acumulado decenas o cientos de encarnaciones en este planeta, la condición del alma vieja. Desde su más tierna infancia, estos individuos se sienten intrínsecamente diferentes al entorno que los rodea. No encajan con facilidad en las dinámicas sociales basadas en la superficialidad, la competencia despiadada, la búsqueda desmedida de estatus o el apego a las modas pasajeras. Mientras otros niños o jóvenes se entregan al ruido del mundo, el alma vieja busca el silencio, la contemplación de la naturaleza y la compañía de libros, reflexiones o personas de edad avanzada. Ser un alma vieja no implica sentirse superior a los demás, sino experimentar la vida desde una perspectiva panorámica. Quien ha nacido, crecido, luchado, amado y muerto incontables veces en diferentes cuerpos, géneros, razas y condiciones sociales, ha superado ya las ilusiones más básicas de la existencia material. Sabe, en lo más profundo de su ser, que la riqueza mundana es transitoria, que el poder terrenal es efímero y que el sufrimiento es a menudo el mayor catalizador del despertar espiritual. Esta madurez intrínseca suele venir acompañada de una ligera melancolía de fondo, una sensación de cansancio existencial que no proviene de la mente, sino del largo peregrinaje del espíritu a través de las densidades del plano terrenal. Las almas viejas anhelan el regreso a planos superiores de luz y unidad, pero al mismo tiempo comprenden que tienen una misión fundamental que cumplir en la tierra, servir como anclas de serenidad, compasión y sabiduría para las almas más jóvenes que se encuentran atrapadas en las turbulencias del ego y del drama humano. Patrones kármicos repetitivos y la maestría de las lecciones no resueltas. Si te detienes a examinar tu biografía con honestidad despiadada, es muy probable que descubras la presencia de ciertos patrones de vida que parecen repetirse con una insistencia casi matemática. Puede tratarse de un tipo específico de dinámica destructiva en tus relaciones sentimentales, de situaciones recurrentes donde experimentas la traición o el abandono, de dificultades persistentes con el ejercicio de la autoridad o de encrucijadas emocionales donde vuelves a cometer los mismos errores a pesar de haberte prometido actuar de forma distinta. Lejos de ser el resultado de la mala suerte, de maldiciones externas o de una crueldad arbitraria del destino, estos bucles repetitivos son el reflejo directo de lecciones kármicas que tu alma no logró integrar en vidas anteriores. El universo opera bajo leyes de equilibrio perfecto y evolución continua. Cuando una experiencia queda inconclusa, cuando se genera una deuda de dolor o cuando se evade un aprendizaje esencial sobre el amor propio, el perdón o el desapego, el alma elige voluntariamente volver a encarnar en circunstancias que reproduzcan exactamente esa tensión original. Las personas que te hieren o que te desafían en estas dinámicas no son tus enemigos fortuitos, en un nivel espiritual profundo, son actores contratados por tu propio plan álmico para colocarte frente al espejo de tus pendientes evolutivos. Cuando finalmente dejas de reaccionar desde el papel de víctima, cuando abandonas la queja y asumes la responsabilidad consciente de transformar tu conducta desde el amor y la sabiduría despierta, la lección se asimila de forma definitiva.
En ese preciso instante, el nudo kármico se desata, el patrón repetitivo se disuelve para siempre y el alma da un salto evolutivo hacia un nuevo nivel de libertad y conciencia. La insaciable sed de trascendencia y el llamado del origen. Aun cuando una persona que ha vivido muchas vidas logre alcanzar todas las metas convencionales del éxito humano, estabilidad material, reconocimiento social, afectos sinceros y bienestar físico, suele experimentar en el fondo de su corazón una inquietud sorda, un anhelo constante e indefinible que nada en este mundo parece ser capaz de saciar. No se trata de una insatisfacción neurótica ni de ingratitud hacia los regalos de la vida terrenal, es la nostalgia sagrada del alma por su verdadero hogar cósmico. Las almas que han atravesado largos ciclos de evolución conservan la memoria inconsciente de planos de existencia donde reinan la armonía absoluta, la belleza inmaterial, el conocimiento directo y el amor incondicional libre de las limitaciones de la materia densa. Por eso, cualquier experiencia en este plano tridimensional, por maravillosa que resulte, se siente incompleta, fragmentaria y efímera. Esta sed interior impulsa al buscador a adentrarse en los senderos de la filosofía profunda, la meditación, la mística y la autoindagación constante. Quien porta este llamado interior no puede conformarse con explicaciones dogmáticas, rituales vacíos o entretenimientos superficiales. Necesita desesperadamente comprender la arquitectura oculta del cosmos, el misterio de la conciencia y el sentido trascendental de cada experiencia vivida. Esta búsqueda incesante no es un castigo, sino la brújula sagrada que guía tus pasos de regreso hacia la fuente de toda vida. La antena del espíritu, hipersensibilidad energética y empatía cósmica. A medida que un alma acumula vidas, sus cuerpos sutiles y sus centros energéticos o chakras se vuelven sumamente receptivos y permeables a las vibraciones del entorno. Quienes han transitado un extenso camino de encarnaciones poseen una sensibilidad que sobrepasa con creces la norma común, son capaces de percibir la verdadera intención, el dolor oculto o la falsedad de una persona en el mismo instante en que entra en una habitación, sin necesidad de que pronuncie una sola palabra. Esta hipersensibilidad se traduce a menudo en un cansancio abrumador al encontrarse en lugares con grandes aglomeraciones de personas, centros comerciales ruidosos o entornos cargados de tensión emocional, ya que su campo electromagnético absorbe de forma involuntaria las energías circundantes. Suelen conmoverse profundamente ante el sufrimiento de cualquier ser vivo, ya sea un ser humano, un animal o la propia naturaleza herida, porque en lo profundo de su ser han disuelto las barreras de la separación ilusoria y sienten el dolor ajeno como propio. No obstante, este inmenso don espiritual conlleva una gran responsabilidad de autocuidado. Un alma sensible que no aprende a establecer límites energéticos firmes, que no cultiva momentos diarios de silencio, soledad regeneradora, respiración consciente y contacto directo con la tierra pura, corre el riesgo de agotarse física y psíquicamente bajo el peso de las densidades del mundo. La empatía cósmica debe ser equilibrada con un discernimiento inquebrantable, debes comprender que tu misión no es cargar el karma de los demás, sino sostener tu propia luz intacta para alumbrar el camino de quienes aún caminan en la oscuridad. La integración sagrada, despertar al propósito de tu presente. Haber recorrido estas 10 señales y reconocer que tu existencia es un río milenario que ha fluido a través de incontables cauces no tiene como fin perderte en la curiosidad estéril del pasado ni alimentar la vanidad del ego espiritual. Saber quién fuiste solo tiene un valor real si ilumina con fuerza quién eres hoy y hacia dónde diriges tus pasos en este instante sagrado. La reencarnación no es una rueda de condenación perpetua, sino una espiral ascendente de despertar y liberación. Cada vida que viviste, cada error que cometiste, cada lágrima que derramaste en tierras olvidadas y cada acto de amor noble que ofrendaste a otros te ha traído con una precisión perfecta hasta este momento presente. Eres la suma viva de todos tus triunfos y de todas tus caídas, eres el heredero de tu propia historia inmortal. Al integrar esta verdad en tu corazón, las dificultades de tu vida actual dejan de ser tragedias sin sentido y se revelan como las asignaturas finales de tu maestría espiritual. Los dolores adquieren un propósito sagrado, el perdón se vuelve la única vía lógica de liberación y cada ser humano con el que te cruzas es reconocido como un compañero de viaje en la inmensidad del cosmos. Has cruzado océanos de tiempo, has renacido de incontables cenizas a lo largo de las eras y hoy estás aquí, en este cuerpo y en este tiempo, para cerrar los ciclos pendientes,
Recordar tu divinidad original y manifestar la luz de tu alma con toda su fuerza inmortal. Camina por este mundo con la serenidad de quien sabe que la muerte física no es el final, sino una simple puerta de regreso a la inmensidad de tu verdadero ser.